Buenos días, buenas tardes, compañeros. Estamos aquí en Estación Averno. Tenemos un invitado de lujo, un hombre muy inteligente, el compañero Eder Guevara. Y pues vamos a hablar de guerra sucia. Yo quiero plantear un par de cosas que se han dado y que me parecen importantes. Yo sí quiero abrir un debate acerca de qué tan pertinente es que aquí nosotros dentro de la izquierda incurramos en lógicas de guerra sucia. Yo estoy convencido de que la guerra sucia es producto del atraso, ¿sí? Las campañas de linchamiento son producto del atraso y que básicamente le sirven a la derecha, le sirven a estos sectores. Quiero además decir que pues, estoy convencido también de que tenemos que dar un debate de razones sobre toda esta historia y tenemos que plantear qué tan pertinente es que nos manejemos con estos niveles de agresión. Yo estoy convencido que un debate razonado, ¿sí? Centrarnos en los temas, centrarnos en las cuestiones de fondo, ¿sí? Nos puede llevar a una discusión mucho más razonable y a una discusión que sí puede contribuir mucho más a la causa. Entonces, sobre eso, no sé tú qué opines, Eder. Querido Fis, primero, gracias por la invitación. Tú sabes que soy muy feliz de colaborar contigo en lo que sea. Y luego en este espacio, que fíjate que ahorita estaba reflexionando este foro que se hizo casi de forma artesanal, muy al estilo de las izquierdas, ¿no? De cómo se van construyendo alternativas de comunicación para poder difundir nuestras ideas, nuestros logros del movimiento de transformación, y se hace desde la camaradería, insisto, de manera casi artesanal, ¿no? Gastando lo menos posible, porque pues es parte de la esencia y el espíritu de la izquierda y de las luchas de transformación. Sin embargo, ahora resulta que el acceso a medios también permite que se caiga en prácticas que, como bien dices, son de la derecha. Las inventaron las derechas para, desde la guerra del opio en China siempre, para estar agrediendo a pueblos, para estar justificando las agresiones imperialistas, y poco a poco las han ido adaptando movimientos populares, organizaciones, actores de izquierda, para chantajear, para extorsionar, para presionar, para enturbiar la conversación. Y por eso creo que es muy importante que podamos debatir sobre los riesgos y sobre lo nocivo que es este estilo de hacer las cosas, y lo peligroso que es que compas de buena fe, tal vez no con toda la información, de pronto se casen con alguna de estas campañas y enturbien la conversación, ¿no? Sí, esto ocurre muchísimo y es algo que yo creo que hay que señalar. Y fíjate, ocurrió una cosa con el en vivo que hicimos con Pedro Miguel la semana pasada, porque hicimos un en vivo cuestionando el tema de los linchamientos que se dan adentro del movimiento, e increíblemente tuvimos aquí en el en vivo un montón de comentarios muy positivos, ¿no? Y poco a poco hubo gente que se molestó, y la respuesta increíblemente, no me lo vas a creer, pero ¿cuál crees que fue? Otro linchamiento, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es un tema interesante, porque lo que yo veo, ¿sí?, es que en este linchamiento hubo poca argumentación, hubo sobre todo descalificaciones, ataques ad hominem, etcétera. Sí hubo gente que planteó cosas interesantes, ¿no? Hay un cuate que dice, por ejemplo, yo hice un planteamiento de cómo en la izquierda suele ser muy caníbal, cómo se pelea entre sí la izquierda. Primero me cuestiono, ¿cómo la izquierda no es caníbal? No, perdón, la izquierda sí tiene una historia muy, muy grande, muy vasta de pleitos fratricidas. Sí. Yo recuerdo que en la Guerra Civil Española, una de las frases favoritas de los compañeros, ¿de acuerdo? La Guerra Civil Española, se hace la República Española, se levanta en armas Francisco Franco, pero cuando ya se da la Guerra Civil, el enfrentamiento dentro de los grupos republicanos es brutal. Entonces tenían una frase los republicanos que decían, pecho tierra que vienen los nuestros, que vienen tus amigos, así es que ahí sí cuídate, porque eso sí no tienen piedad, claro, ¿no? Se sienten con todo el derecho, tal. Entonces, es curioso porque yo sí siento que al entrar en esas lógicas,
una de las gentes, por ejemplo, una de las cosas interesantes que dijeron es, bueno, eso que ocurrió en Rusia, eso que ocurrió en la Unión Soviética, eso que ocurrió en China, no es lo que pasó en la Revolución Mexicana. Esa fue una de las observaciones más bonitas que yo leí. Bueno, yo quiero decir que sí pasó en la Revolución Mexicana, perdón. Cuando Madero llega a gobierno, ¿sí? Madero sufre varios golpes, varios intentos de levantamiento, que son muy importantes. Eso está muy documentado en el libro de Felipe Ávila. Sí. Hay dos, en principio, que vienen de las derechas, que es el levantamiento de Bernardo Reyes y el levantamiento de Félix Díaz, pero hay dos que vienen de las izquierdas, uno de Pascual Orozco y otro de los hermanos Vázquez Gómez. Sí. Entonces, esa lucha fratricida, por supuesto que también se dio en la Revolución Mexicana, y ahí no acaba. Cuando llega Zapata y Villa a la Ciudad de México, cuando llegan Zapata y Villa a la Ciudad de México y se entrevistan, quien se les lanza con todo, con un enojo enorme, es ni más ni menos que Ricardo Flores Magón. El artículo crítico más virulento en contra de ellos es el que hace Ricardo Flores Magón. Es decir, estas son las cosas que se dan adentro del proceso. Y claro, una parte importante de esta lucha fratricida después se concreta claramente en los movimientos armados. Y esto se prolonga también dentro de las izquierdas sindicales, dentro de las izquierdas, dentro de la izquierda partidista, dentro de la izquierda que se mete a la lucha armada. Hay purgas y son luego muy virulentas. Entonces, sí creo yo que estos procesos sí la lucha fratricida también se ha dado en la Revolución Mexicana, también se ha dado en México, y a mí me gustaría mucho poder hacer un debate serio sobre esto. Claro. Y se dan acá. Que nos cuenten a nosotros. Por supuesto que se dan adentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Pero yo lo que digo es que hayan reaccionado con una campaña de linchamiento, cuando se está haciendo un planteamiento acerca de vamos a revisar las lógicas caníbales y fratricidas de la izquierda, quiere decir que ya están perdiendo el debate. Sí, que también creo que tiene que ver con que varios de estos actores políticos que ahora confluyen dentro del movimiento de transformación, en realidad no son de izquierda. O sea, ahorita estamos conmemorando los 20 años del desafuero al presidente López Obrador, del gran discurso que dio en la Cámara de Diputados mientras muchos estábamos en el Zócalo escuchándolo. ¿Dónde estaban quienes ahora encabezan estas luchas, estas campañas de linchamiento, ¿no? O sea, ¿qué estaban haciendo? ¿Cuáles eran sus posiciones políticas en ese momento? Su habilidad para comunicar, que sin duda la tienen, ¿en qué la estaban usando en ese momento hace 20 años, por ejemplo? ¿Y qué periodismo estaban ejerciendo? Porque hay que decirlo también, mucha de la gente que venía de los medios tradicionales y que se pasa al movimiento de la Cuarta Transformación y que aprovecha, que se mete en las lógicas del YouTube y todo esto, luego sí traen una cultura periodística que es muy específica. Sí. Y luego es una cultura del escándalo y es una cultura de la denostación. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Una de las gentes que se molestaron por lo que Pedro y yo dijimos, de repente se pone a decir que Pedro Miguel y yo, bueno, en primer lugar que somos los intelectuales orgánicos de este modelo. Pues ahora sí que, perdón, con mucha pena les digo, yo no tengo esa intención, no tenemos esos vuelos, no estamos en esa lógica. La definición de intelectual orgánica es otra. Somos militantes, somos activistas del movimiento que estamos metidos en estas cosas. Luego se ponen a decir que por supuesto que, ¿cómo no vamos a hacer mucho dinero? Sí, yo estoy al frente del Instituto de Formación Política y el Instituto de Formación Política maneja 4,000 millones de pesos. Y luego, es chistoso porque en la plática van a decir, bueno, pon tú que sean 2,000, te lo dejo en 1,000. Espérate, eso no es periodismo de entrada, ¿no? Es decir, si tú vas a hacer una acusación, lo documentas. Claro. Dices cuál es tu fuente, de dónde sacas que viene, de dónde sacas que tienes este dato y tal, porque esos datos no tienen absolutamente nada que ver con la realidad del Instituto Nacional de Formación Política. Pero no solamente eso, sino que el Instituto Nacional de Formación Política en sí no maneja el dinero. Así es. El Instituto Nacional de Formación Política lo que hace, si me permites, voy a leer una cosita el fragmento, muy clara, es decir, la Secretaría de Finanzas, está en un artículo de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, es el único órgano responsable de la administración de los recursos del partido.
Nosotros en el instituto solo elaboramos planes de trabajo y además los hacemos en coordinación con gente del CEN, etcétera. Y eso es lo que operamos. Claro. No manejamos dinero. No. Entonces, y la otra cosa es que yo dije que yo no recibí un sueldo, hay un sueldo asignado para el presidente del instituto. Yo desde la primera semana renuncié a ese sueldo, puedo presentar una cartas de cómo he renunciado, pero lo que me parece increíble es que se hacen acusaciones que son muy insidiosas, porque al final de cuentas, fíjate, yo empecé hablando de linchamiento y acabé siendo acusado de ladrón. Sí, ¿no? Sí, lo que me parece corrupto. Ahora, ¿cuáles son las pruebas? Perdón, aquí quien acusa tiene que demostrar. Claro. Si me van a acusar, si yo voy a acusar a alguien de que está robando dinero, tengo que demostrarlo. Pero además la lógica en esa conversación a la que haces alusión era, a ver, si él maneja tanto dinero, pues es lógico que tanto él como Pedro Miguel digan que no nos peleemos por los cargos, porque ellos tienen los cargos y tienen el picaporte para repartir espacios, recursos y tal. Primero que es falso, sí, pero además parten de una lógica del priismo, en donde, a ver, pues es que si hay tanto dinero, pues ¿por qué no están repartiendo el pastel? Cuando en realidad todos los recursos que hay del movimiento se aplican para el movimiento, para la lucha popular. No sé si es exactamente lo que están diciendo, pero sí aquí se están conjuntando varias cosas. Sí se está conjuntando una cultura política de mucho atraso. Sí. Se está conjuntando una cultura periodística, sí, que es muy vieja y que tiene que ver con razonamientos incluso de presión, que son de grupos de presión. Esto es lo que hacían los periodistas normalmente en tiempos del PRI, del PAN, etcétera. Presionar para obtener contratos. Para obtener cosas. No sabemos qué cosas. Pero es parte de esa cultura. Y la otra cosa sí se conjunta con una cultura del Internet que es muy perversa, que es la cultura de la monetización. Sí. ¿No? Es decir, linchar en tiempos del Internet permite monetizar. Claro. Y sí hemos visto toda una serie de youtubers o toda una serie de personajes que de repente tienen picos y tienen bajadas muy importantes. Y los únicos picos importantes que tienen y que son los momentos en los que hacen campañas de linchamiento. Así es. Entonces, no nos queremos salir totalmente de esas lógicas de las campañas de linchamiento. Lo que queremos, y yo creo que lo que tenemos que plantearle a nuestra audiencia, lo que le tenemos que plantear a la militancia, ¿sí?, es simplemente que revisemos primero cómo nos estamos llevando, ¿no? Cómo estamos dirimiendo nuestros problemas. Y si conviene dirimirlos con estas lógicas que son, me parecen muy equivocadas, que están llenas de vicios, o si vamos a entrarle a un debate que es razonado. Claro. Porque hay que decirlo también, muchos de estos compañeros youtuberos, ¿sí?, han hecho un trabajo que es importante y han contribuido a organizar el discurso y el debate en contra de las lógicas estas que tú mencionabas ahorita, de las campañas de descrédito de la derecha. Han jugado un papel muy relevante. No se trata de marginarlos, no se trata de tratarlos mal, pero sí necesitamos nosotros llevar el debate a terrenos más sanos. Sí, fíjate que hay dos elementos que quiero retomar de la conversación. Uno, decías hace ratito, la intención de Pedro tuya no es erigirse como los intelectuales orgánicos. Sin embargo, en el movimiento, la gente que somos del movimiento, reconocemos en ustedes referentes éticos y que de manera constante, como cuando pasó esta grilla, ¿no? Fíjense el contexto. Estábamos previo a la renovación de la dirigencia de Morena. En ese contexto, bots, cuentas colectivas, que no es una persona quien está detrás, son bots o cuentas colectivas, empiezan a sacar una campaña que era irracional para quitarle la diputación a un diputado electo. Tú sales y lo que dices es, esto es irracional, no tiene sentido, legalmente no es posible. Y si estamos luchando por consolidar el plan C y de hecho necesitábamos sumar un par de votos en el Senado, era absurdo que esperáramos que nos deshiciéramos de un diputado electo en la Cámara de Diputados. Entonces, a partir de ahí, lo que hacen estas cuentas automatizadas, estas personas que organizaron la campaña de linchamiento, es pegarte a ti, difamarte y otra vez acusarte de corrupción
corrupción, acusarte. Ahora mismo hay muchos de estos bots que sostienen que tú eres el culpable de la diputación de Meyer, ¿no? Lo cual es, ¿no? O sea, si tú tuvieras ahí para palomear diputaciones, imagínate, ¿no? O sea, es absurdo y es una difamación para menguar la legitimidad que tú y que Pedro representan. Además, evita hablar de los problemas de De fondo, claro. Es decir, en el momento en que le entran a las lógicas del linchamiento, el problema de fondo se desvanece. Totalmente. Entonces, y hemos visto, a mí sí me importa tocar esto, porque sí hemos visto, por ejemplo, que han emprendido linchamientos contra gente que está haciendo un buen trabajo en el movimiento. Sí, como Renata ahora. Como al propio Mario Delgado. Sí. Lo trataron horrible, Sí. le dijeron cosas brutales. Mario es curioso porque tiene otras lógicas, él entiende muy claramente que Twitter es un espacio muy limitado, ¿no? Mario no se metió en estas cosas, pero la verdad es que la campaña fue muy agresiva. Y lo que sí veo yo es que si hacemos el balance, es una buena gestión. Claro, todo lo que ha sucedido con el Plan C, con la forma en la que se dio la transición de manera tan tersa, tan civilizada, con nuestra compañera Claudia encabezando, en buena medida es gracias a que él le dio viabilidad al partido. Además, cuando llegó una de las primeritas campañas de difamación en contra de Mario, es que él llegaba a Morena para atender las necesidades de Marcelo y que Marcelo fuera el candidato. Bueno, ahí están los resultados. Claro. ¿No? No, pero además, fíjate, nos hemos encontrado en esta historia, por ejemplo, hay unos memes y todo eso sumamente virulentos en contra de él, diciendo que él tiene una relación homosexual con este diputado, y cosa que tú dices, a ver, espérame, primero además, eso es homofóbico, además. Segundo es falsísimo, tercero es una falta de respeto para el público. Claro. Es decir, ¿cómo se manejan a esos niveles? Claro. ¿Cómo, del mismo modo, cómo vienen y dicen que en el instituto manejamos 4,000 millones de pesos? Y bueno, no 2,000, 1,000. Busquen el dato. Claro. Un periodista investiga, un periodista saca la fuente. Yo lo que te puedo decir es que lo único que manejamos, la nómina, es menos del 2.8%, ¿sí?, de lo que es el presupuesto de Morena, el presupuesto anual de Morena. ¿No? Es decir, esta es una cifra que está muy por debajo de esas cosas. Yo sí creo que tenemos que pedirle a la gente pues que exija una información, una información que corroborada, ¿no? Pues sí, que sea seria, un debate serio. Claro. Eso, los linchamientos están hechos para que no haya debate serio. Claro. Y básicamente lo que revelan, perdón que yo insista, es atraso. Claro. Claro, fíjate que otro de los elementos que me parece muy importante y es una apelación a la militancia y a la ciudadanía. Uh-huh. ¿Por qué no mencionamos nombres aquí? Porque no se trata justo de un linchamiento ahora de nuestra parte hacia otras personas, pero además tú lo decías ahorita, pues entre estas personas que promueven las campañas de linchamiento para tener más visualizaciones en sus páginas, hay gente que ha colaborado con el movimiento, que ha ayudado en la narrativa, etcétera. Entonces, no se trata de entrar a un pleito, sino de apelar al sentido común. A ver, ¿por qué estas campañas de difamación y linchamiento están infladas por cuentas bot? La presidenta en la mañanera ya ha hablado de campañas de linchamiento orquestadas desde la derecha en contra del movimiento, y cada bot cuesta. O sea, claro. ¿Por qué hay gente que además están en crisis por sus pocas audiencias que tienen en YouTube, cada vez menores, y están dispuestos a poner bots? Y es decir, a invertir en cuentas automatizadas para inflar estas campañas, pues porque es una inversión, algo quieren ganar. Claro. Entonces, ahí es donde la ciudadanía, donde el televidente, donde la militancia tendría que cuestionarse y prender, como dice Juan Manuel Contreras, las antenitas del sospechómetro y decir, oigan, ¿y esto como por qué? O sea, ¿qué necesidad hay de, si tú tienes una idea, la idea va a resonar? Si es una idea con argumentos, con datos, con hechos corroborables, la idea resuena y se arma un debate y una discusión. Si no, metes bots para difamar. Hasta el momento hay cuentas de bots que insisten en que Renata gana más que la presidenta, cuando Renata misma ya publicó su contrato, que es un contrato público y es falso. ¿Por qué están insistiendo en enturbiar a tal grado de que invierten dinero en pagar bots? Eso no tiene sentido. Tenemos que cuestionarnos esas campañas. Y es la lógica que tanto señaló Andrés, ¿no? De calumnia que algo queda. Exacto. La verdad, la mentira cuando no mancha, tizna. Exacto. Ahora, es curioso porque sí se da, es decir, sí al final de cuentas es un debate que tiene un trasfondo ético muy importante. Claro. Y el debate de fondo es qué es la verdad y qué no es la verdad. Claro. ¿No? Entonces, sí
es decir, sí tiene que ver luego con las lógicas de la pureza mal entendida. Sí, sí. No, yo ya me pasé ya vuelvo a ser puro. No, así no funciona. Así no funciona. Es decir, ayer estaba con Krause y hoy ya soy puro que no mamen, ¿no? Pues bueno. Sí. No, y son cosas que sí se tienen que revisar. Pues sí. Que por supuesto que tenemos que replantear. Ahora, es increíble, ¿no? Que tenemos que gente que estuvo digamos, en lógicas muy agresivas, que estuvo metido muy activamente en contra del movimiento, de repente se sienta con la pureza necesaria o suficiente para decir, vamos a expulsar a Pedro Miguel del movimiento. Dices, oye, espérate, no, eso ya es un chiste, ¿no? Porque esas cosas sí son. Y fíjate, sí, hacia allá algo lo llevan. ocurre con el algoritmo, porque el algoritmo de repente, yo sí recuerdo perfectamente que cuando lo he visto, cuando hay campañas de gente que se dice del movimiento en contra de Pedro Miguel, mías o de compañeros, la derecha se monta. Sí. Y saca sus propias campañas. Claro. Ahorita están sacando una campaña en la que supuestamente yo estoy digo que los niños de cáncer son golpistas, sí. y que las madres buscadoras son. Es decir, nada de eso es cierto. No. Eso es una. Pero justo ahí está la importancia de abrir este debate con la audiencia y de fomentar un proceso de reeducarnos como audiencia, porque hay un montón de campañas de la derecha que han tenido su nivel de eficacia. A mí ahora mismo se me ocurren 3 muy concretas. La semana pasada, la presidenta anunció una campaña en donde ya se van a prohibir en las escuelas la comida chatarra, y entonces las cooperativas se ven obligadas a implementar otro tipo de alimentación. Bueno, pues de repente salieron bots en contra de esa campaña y diciendo que pobres niños, ahora cómo se van a alimentar. Así muchos bots decían, es que vean, les quitaron la proteína. ¿Cuál proteína? Eran pura harina, puros azúcares. O sea, pero esa es una campaña, y por eso insisto en que nos eduquemos como audiencia para distinguir cuando no es algo orgánico y cuando en realidad, que si no es orgánico, pues es financiado por intereses privados y muy turbios. Hay otra campaña más larga y que con más profundidad, que esa sí la iniciaron personajes de la derecha y de los progre buena ondita, que fue la de la militarización de la seguridad pública. Así es. Y ahora mismo puedo sostener que fue una campaña porque ahora ya no la sacan. ¿Y cómo van a sacar la FIS? ¿Quién va a dudar en estos momentos que el responsable de diseñar las estrategias de seguridad pública es Omar García Harfuch y no en las Fuerzas Armadas? Por eso, ya como ya no tiene sustento esa campaña, pues ya no la inflan tanto, pero nos la clavaron por 6 años con el presidente López Obrador, al grado de que ya lo acusaban a él de ser tan militarista o más militarista que Felipe Calderón. Imagínate, ¿no? Porque porque le puso al ejército a construir el aeropuerto internacional, porque puso al ejército a construir los cuarteles de la Guardia Nacional. Eso no es militarismo, ¿no? Esas son lógicas bien absurdas. Al contrario, se civilizó al ejército, se le sacó de las calles de tareas de seguridad para que nos ayuden a reconstruir la patria. Que es una de las tareas que están constitucionales, ¿no? Del ejército. Ahora, lo que tú dices es correcto. Efectivamente, en estas campañas cuando vienen de parte de la izquierda, la derecha se monta inmediatamente. Entonces, yo recuerdo que el año pasado me pasaron un estudio serio de cómo funcionaba esta campaña que se dio alrededor del caso Mayer, del caso del diputado electo, etcétera, y el estudio decía, oye, el 90% de la gente de las cuentas son bots. Sí. Y son bots que participaron en la campaña a favor de Xóchitl, y las campañas diciendo AMLO narcopresidente. Así es. Y vamos a ver cómo se armó esta campaña de AMLO narcopresidente. Yo te recuerdo que esa es una campaña perfectamente estructurada, perfectamente ordenada. En un día, con horas de diferencia o con minutos de diferencia, sacaron 3 artículos diciendo básicamente lo mismo, ¿no? Es Tim Golding, Anabel Hernández y ProPública sacan un artículo diciendo que López Obrador está vinculado al narcotráfico en plena campaña electoral, sí, e inmediatamente aparece la campaña de AMLO, narcopresidente AMLO, narcocandidata Claudia, etcétera, y al poco tiempo se organizan, sí, se organiza la toma de calles, la Marea Rosa toma el Zócalo y gritan narcopresidente AMLO. Es decir, esa es una campaña muy
estructurada. ¿Y muy te acuerdas organizada. con qué hecho inició esa campaña? ¿Cuál fue el hecho que marcó el inicio? A ver. Un supuesto hallazgo de restos Claro, en Tláhuac. entre Tláhuac e Iztapalapa, un supuesto que crematorio clandestino. eran huesos, pero eran de animales. Sí. ¿No? O sea, ya se quedó demostrado y entonces eso ya nadie se acordó, pero la campaña siguió. O sea, los hashtags siguieron hasta la fecha. ¿No? Otra vez, a partir de un hallazgo muy doloroso que es el centro de operaciones del rancho Izaguirre, que sabemos que hay espacios donde son centros de operación, donde entrenan a los jóvenes que obligan al sicariato, donde arman todos sus operativos. Y de pronto, de la nada, después de son 3 sexenios de conflictos armados con el narco a partir de que Calderón inicia la guerra, nunca se había hablado de centros de exterminio. Y ahora de pronto ya hablan de centros de exterminio en su campaña por nazificar el discurso que inició con la presidenta. O sea, desde que es candidata la presidenta Sheinbaum, la han querido vincular al nazismo. ¿Por qué? Por su apellido, ¿no? Así lo decidió la oposición y a partir de ahí iniciaron de hechos concretos, se cuelgan, como dices, para construir estas narrativas de oposición. Y que quede claro que aquí tenemos todo el cariño y todo el respeto para las madres buscadas, el dolor de unos padres que pierden al hijo, yo no me lo puedo imaginar, es una cosa terrible. Ese no es el tema, no estamos hablando de eso, toda la solidaridad. Al contrario. Y el gobierno ha hecho muy bien, además, en separar claramente lo que es la lucha contra, limpiar el tema de los desaparecidos, el apoyo a las madres buscadoras y también... Imagínate, Fis, una persona bien nacida, cuando encuentra una cosa como ese rancho, pues lo primero que pides es una investigación fidedigna para saber qué pasó, ¿no? Pues estos desgraciados ven ese espacio y en media hora ya están montando una campaña en donde dan por hecho que eso es un campo de exterminio. Eso es una campaña armada, montada de gente indolente a la que lo que menos le interesa son las víctimas, es la sangre del pueblo. Ellos son los que detonaron todo este cagadero. Sí, entonces es mucha crueldad decir, no, si es un campo de exterminio, no, perdón. No, es injusto para las víctimas. Es injusto para las víctimas y para sus parientes. Claro. Y eso es parte del tema de fondo. Entonces, yo estoy convencido de que el debate racional, si nosotros regresamos el debate a hechos, a cuestiones que se pueden verificar, etcétera, vamos a tener un debate mucho más sano. Claro. Y yo sí quiero plantear, lo digo con toda claridad, que la guerra sucia fratricida, ¿sí? Primero, le sirve a la derecha. Claro. Segundo, es un error brutal de parte del régimen y es además parte de la cultura que viene arrastrando la izquierda desde hace siglos. El libro de Lenin, La enfermedad infantil del izquierdismo, es precisamente eso. Sí. Es decir, ¿qué tanto hemos madurado desde que Lenin escribió ese libro a la fecha? ¿Qué tantas veces nos volvemos a meter en estas mismas lógicas? Y cómo de repente nos metemos en estas lógicas precisamente ya con tecnologías más modernas, más de punta, perdón, eso es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Y lo que decíamos, estos debates es increíble porque no tocan los temas de fondo. En el caso de Renata, por ejemplo, ¿qué importaría? Importaría decir, a ver, realmente cómo está la barra de opinión del Canal 11. Claro. Pues yo creo que está mucho mejor ahorita que como estaba antes de que se hicieran los cambios, pero mucho mejor. En el caso, y también en todas estas historias hay que ver cómo se dan las votaciones, si está conservando el plan C o no se está conservando el plan C. Eso es parte de los debates. Hay que ver los resultados, hay que ver cómo estamos abordando los problemas y qué solución están teniendo, cuál es el efecto de estas cosas. Fíjate, otra campaña que inició no desde el movimiento, desde fuera, y que de pronto pues mucha gente se va de filo, porque hay de fondo un debate que sí hay que dar, que es el caso Cuauhtémoc Blanco. Sí, claro. Cuando aquí nadie defenderá a Cuauhtémoc Blanco, acá es muy claro que tenemos diferencias con su forma de hacer política, y yo personalmente sí creo que se tienen que investigar todas las acusaciones que hay en su contra. Sin embargo, cuando este supuesto intento de desafuero inicia
por parte del fiscal que está a punto de salir, que tiene un montón de acusaciones muy concretas y de investigaciones muy concretas. Una por encubrimiento de feminicidio. De feminicidio, Híjole. claro. Pero entonces es evidente que es una campaña de Sí, claro. un grupo de derecha. Y luego lo que no permiten esas campañas, ya lo dijiste hace ratito, es comprender de fondo los fenómenos. Acá tenemos un fenómeno que se está dando en el país, que es el hecho de que el terreno político desde 2018 cambió. Ya no hay, la disputa política, la disputa por el poder político ya no se da entre partidos de derecha y de izquierda. La disputa por el poder político de las derechas y de las izquierdas se está dando al interior de Morena. Claro. Comprender eso nos permite entonces matizar y comprender que hay un montón de contradicciones, que hay muchos actores que cada vez menos tienen cabida, ¿no? Que más que actores prácticas políticas, que ya no tienen cabida al interior del movimiento, y entonces podemos entrarle a una lógica de crítica y autocrítica profunda. Pero si nos quedamos solo con la campaña que nos imponen la derecha Claro. y sus bots, nos vamos a quedar en eso. Claro, al final de cuentas, en esa campaña lo que tú tienes es la idea de que ¿para qué te argumento, para qué te presento argumentos si te puedo descalificar? ¿No? Claro. Y ese es el tema de fondo. Pues yo creo que ya estamos acabando. No Se sé fue si de quieres, volada. se nos fue en 3 patadas. No Órale, sé si tú quieres sí. plantear una eso, reflexión de a mí cierre. lo que me parece importante como audiencias es que entremos a un proceso de reflexión y de reeducación para no inflar y no promover esas prácticas de las campañas de linchamiento, de los bots, de campañas infladas, conversaciones artificiales, Así es. porque entonces si no le entramos a eso, sí nos podemos meter al fondo a analizar lo que aquí le interesa al movimiento, ¿no? Claro. No es desde luego una campaña, una postura la nuestra de evitar la crítica o la autocrítica. No, para nada. Eso no ayuda a nadie, ¿no? Hay que mantener el espíritu No, crítico y es autocrítico. lo que estamos planteando es precisamente, lo que estamos haciendo es precisamente es un ejercicio de crítica y autocrítica, Sí. con todo respeto. Sí, claro, claro. Entonces eso, que hay que elevar el nivel, hay que Claro. buscar siempre que las discusiones lleguen al fondo y sobre todo prender el sospechómetro. Si hay un grupo dispuesto a pagar bots, a invertir en bots para inflar su postura, entonces ahí hay algo raro, ahí hay intereses de fondo que no se están decantando y que no se están transparentando. Mira, Andrés Manuel, estoy Sí. totalmente de acuerdo con lo que es. Andrés Manuel, fíjate, tenía la enorme capacidad de sintetizar pensamiento complejo. Entonces, por ejemplo, este lema, no mentir, no robar, no traicionar, es todo un planteamiento ético de fondo. Sí. A ver, en estas campañas, ¿sí? Hay mentira Sí, y hay traición. sí. Es decir, lo primero que tenemos que exigir es que la gente sustente lo que dice. Claro. Que no mienta. Lo menos que le puedes pedir a un periodista es que hable con la verdad. Claro. Hacer acusaciones sin sin base real es al final de cuentas una mentira, aunque las presentes como especulaciones. Claro. Es una mentira. Y parecen pequeña cosa, Fis, pero ahorita es esta difamación en tu contra, en contra de Pedro, de Renata, pero vimos casos en los años Y contra 80, 90. Fabricio, sí. Contra todos los que se vayan sumando a defender a Renata o a ti. Sí, sí. Pero hubo momentos en donde las izquierdas llegaron a acribillarse, a matarse. Claro. Con estas campañas. Pregúntenle a Roque Dalton cómo le fue, Sí, claro. ¿no? De a partir de una campaña de difamación en que de infiltrado no lo bajaban, lo terminaron matando, ¿no? Sí, Entonces, tenemos que erradicar esa práctica porque nos lleva a la autodestrucción. Perfecto. Bien, ahora, yo sí quiero plantear una cosa. La derecha dice que nosotros somos solamente eso. No. Es decir, por supuesto que la tradición de la izquierda es una tradición claramente humanista, muy rica, pero también tiene estos problemas, Sí. perdón, Sí. y no podemos, y justamente para no repetir estos errores, tenemos que revisar esa historia Así es. y tenemos que corregir posturas. Nuestra postura es muy simple. Es decir, nosotros necesitamos tener un debate, ¿sí?, que esté regido por motivaciones éticas, ¿sí? Tenemos que tener un debate en el que no se mienta, en el que no se traicione Y no se robe. y no se robe. Sí, sí. Porque también esto de los Sí. bots a veces
hay que ver de dónde viene el recurso para mover votos también. En la campaña anterior, el dato que tenemos es 90% de votos. Sí. Es brutal. Sí. Y de la derecha, bueno, ¿qué pasó ahí? Sí, yo creo que ahí AMLO en una de sus últimas mañaneras planteó la posibilidad de, siempre hay que tener mucho cuidado con legislación en torno a redes sociales, porque estamos en el límite ahí, ¿no? Claro. De qué tanto es legislar para que no ocurran estas prácticas o legislar para limitar la libertad de expresión. Esto último nadie lo quiere, pero sí para evitar esas prácticas. Y AMLO lo que decía era, pues que se transparente cuáles son cuentas automatizadas y cuáles no. Y una última cosa, es totalmente cierto. Ahora, una última cosa que yo sí quiero señalar. Muchas de estas campañas lo que toman es quejas que son ilegítimas, sentimientos de indignación que son totalmente legítimos, que son auténticos. La gente está cansada de que le engañen, de que le mientan, de que llegue alguien a cargos de elección y se vuelva petulante y que se vuelva agresivo y que pierda contacto con la gente, y está acostumbrada, está harta de traiciones. Y, esa parte es decir, esa parte es perfectamente legítima. Y esto hay que entenderlo. Mucha de la gente que estaba enojada con Mayer está enojada porque Mayer se acerca a la campaña, coquetea con la oleada rosa y todo. Bueno, luego se jala para acá y se le acepta. Yo personalmente no lo hubiera metido, ya lo he dicho varias veces, pero si ya llegó el señor, si ya lo metimos, es absurdo agarrarle, mantener una campaña hasta la fecha. Son cosas que hay que plantear. Y te apuesto lo que quieras a que a partir de esto vamos a tener toda una serie de memes homofóbicos, agresivos, etcétera. Y bueno, pues, pero yo sí creo que tenemos que poder enfrentar todo eso justamente para poder, tenemos que aguantar todavía peores campañas hemos tenido, porque lo que importa aquí, y esta es mi insistencia, es en que sí tenemos que denunciar que estas lógicas son inaceptables dentro del movimiento. Estas campañas son inaceptables dentro del movimiento. Y hablando de lo del sospechómetro, el solo hecho de que se inflen y se paguen bots para pelear por un espacio menor, para exigir cuentas por un espacio menor. En el caso de Canal 11, ¿no? Que fíjate, a mí algo que me parece un buen gesto de Armando Rocha es que él, a donde va con su noticiario, se trae a su productor. Tuvo en TV Azteca, lo tuvo luego en la Octava, creo que estuvo, y ahora acá en Canal 11 son un equipo y es muy loable que se mantengan. Bueno, pues porque hay un productor que antes trabajó en TV Azteca, que en realidad es del equipo de Rocha, pues por eso es una campaña sucia en contra de Renata Turren. Eso tendríamos que estarlo cuestionando. ¿Qué validez, qué utilidad tiene para el movimiento el pelear por un espacio menor? Es irracional, es absurdo y más bien, pues lo que no suena lógico, suena metálico, decía Andrés Manuel también. Pues sí. Bueno, pues compañeros, ya vamos a acabar en vivo. Es un gusto haber estado con ustedes. Ha sido un placer estar aquí con Eder Guevara y pues nos vemos próximamente porque vamos a seguir con este debate, ¿cómo ven?